Bueno, en relación a las proteínas, recordamos que son muy importantes porque van a brindar lo que es la función plástica, la reparación de tejidos, van a ser necesarias para la síntesis de hormonas y de enzimas. Las proteínas, recuerden que son esta secuencia de aminoácidos y cuando ya hablamos de una cadena de mayor a 50 aminoácidos, hablamos de una proteína. El requerimiento, miren este cuadro acá, va a variar, ¿sí? No es lo mismo ser un adulto sedentario o vegano, donde el requerimiento va a ser entre 0,9 gramos de proteína por kilo de peso a 1 gramo, que entrenar un deporte de resistencia, donde va a ser entre 1,2 a 1,6 gramos por kilo de peso, o ya un deporte de fuerza que se va a 1,6 gramos a 2,2 gramos por kilo de peso. O si yo hago un plan hipocalórico muy importante en un deportista, ya tengo que aumentarle el requerimiento proteico entre 2,3 gramos a 3,1 gramos de proteína por kilo de peso. Esto es muy importante porque, bueno, uno en la práctica hace muchos planes hipocalóricos en deporte y si el deportista lleva a cabo una alimentación vegetariana y va a hacer un descenso de masa adiposa, le tengo que subir muchísimo el aporte proteico. Bueno, en relación a los alimentos fuentes de proteínas, miren acá hay un montón, ¿sí?, de posibilidades, los vamos a encontrar en el tofu, en las lentejas, en los garbanzos, en las nueces, en un puñado de almendras, en lo que es todo el reino de las semillas, de lino, de sésamo, cualquier semilla que tengamos a disposición, en la quinoa, la soja texturizada, miren la cantidad de proteína que aporta por cada 50 gramos, que nos aporta unos 26 gramos de proteína, esto es un montón. La harina de garbanzos para hacer un panqueque, por ejemplo, o una fainá. La levadura en copos nutricional, esto está muy bueno para enriquecer las comidas con este complemento. El maní también. La leche vegetal, sobre todo si es una leche de soja, tratamos de procurar para cubrir proteínas, y el germen de trigo también, que nos va a servir para sumar a las preparaciones. ¿Cómo se aumenta de masa muscular? Bueno, no se aumenta de masa solo por comer proteínas. Tenemos varios puntos importantes a considerar. El primero es que la ingesta proteica debe estar repartida en 4 a 5 bloques proteicos de aproximadamente por lo menos 20 a 40 gramos de proteína por cada bloque proteico que haga. Tener un balance energético adecuado, porque es muy difícil aumentar de masa muscular si yo estoy haciendo un plan hipocalórico. Se puede dar, pero no en personas deportistas, sobre todo en personas sedentarias que se empiezan a mover, eso puede llegar a suceder, pero si no es muy difícil ganar masa. Dormir es fundamental por todas las síntesis de hormonas que ocurren durante el sueño. Generar el estímulo adecuado, es decir, que el deportista o la persona que entrena tenga la tensión mecánica necesaria para poder aumentar de masa muscular, que eso lo va a indicar un profesional del entrenamiento en ese caso, y evaluar el biotipo, es decir, la contextura en relación a la estructura ósea, que esto lo vemos mediante un estudio de la antropometría, vemos cuánta estructura ósea tiene la persona y en relación a eso cuánta masa muscular puede llegar a aumentar. Bueno, los bloques proteicos de 20 gramos, acá les pongo varios ejemplos. Por ejemplo, media taza de soja texturizada en cocido, un helado que se puede hacer con un suplemento de proteína vegetal, con una banana congelada te haces un helado, ensalada que tenga lentejas, daditos de tofu y este ralladito vegetal de semillas con levadura nutricional o con germen de trigo, un hummus de legumbres, panqueque de harina de garbanzos con semillas molidas adentro y levadura nutricional, discos de arroz con un untable de tofu que esté enriquecido con levadura nutricional, tostadas de pasta de maní que tenga también tofu y un puñado de nueces, o algún licuado de leche de soja que también tenga frutos secos, fruta y semillas. Estos son algunos ejemplos que te pueden aportar un bloque de 20 gramos de proteínas.
Tenemos distintos suplementos, acá hay distintas marcas de ejemplos como HTN, Pulver, Ultratech, también tenemos Natural Pea Protein. Bueno, vamos a encontrar suplementos de soja, suplementos de arvejas, de proteína de arroz aislada. Funcionan también muy bien lo que son los blends, es decir, las mezclas proteicas. Cada vez estamos encontrando más suplementos de proteína vegetal, muchas veces vienen bien, sobre todo como vimos cuando hacemos un plan hipocalórico donde hay que levantar demasiado el aporte proteico a la persona y no llegamos solo con comida, le podemos indicar algún suplemento de proteína vegetal. ¿Son las fuentes de proteína vegetal igual de efectivas que las de origen animal? Bueno, hasta la fecha lo que sabemos en cuanto a la evidencia científica es que lo más importante sería llegar a cubrir el aporte proteico total más que la calidad de la proteína si es de origen animal o de origen vegetal. Es decir, que en dietas bien planificadas y adecuadas, cuando se cubre el aporte proteico, son igual de efectivas ambas alimentaciones, tanto omnívora como vegetariana. ¿Qué pasa con la leucina? Como vimos que la proteína es una conjunción de secuencia de aminoácidos, la leucina es uno de esos aminoácidos que es muy importante para la síntesis proteica. Y la leucina la vamos a encontrar, como vemos en este gráfico, en alimentos de origen vegetal, si bien es un poquitito más baja, por ejemplo, que en un whey protein, ¿sí? Pero vamos a encontrar buenas fuentes de leucina que en la suma de la variabilidad de alimentos que vamos a tener, lo vamos a poder cubrir.